Muy buenos días, hermanos. Qué alegría es siempre compartir en casa y qué bueno es que podamos empezar este año recordando quizás el cherry de la torta de las enseñanzas del Señor. Porque esto es algo que Él dice después de su resurrección y es recordándonos muchos aspectos que son importantes para nosotros en un proceso de aprendizaje, del cual vamos a formar parte siempre, siempre y cuando estemos dispuestos a seguirle. Entonces, hablamos de la Gran Comisión. Voy a permitirme leer el pasaje que vamos a ver, que está en Mateo 28, de los versículos 16 al 20. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Quiero que pongamos atención en las diapositivas porque vamos a ver aspectos de Cristo que se nos es útil recordar. Ya que, por ejemplo, ahora sí compramos una Biblia, solamente son letras. Y antes, hace mucho tiempo, se ponían litografías para mostrarte que Jesús siempre estaba en acción. Es que cuando está enseñando se lo ve cansado. Por ejemplo, hay algunas imágenes donde está en el Sermón del Monte y se ve Jesús efusivamente con sus manos enseñando y la gente atendiendo, contemplándolo. ¿Por qué? Porque hay acción en todo lo que Jesús hace. Acá está caminando y está enseñando, siempre con una mirada reflexiva, pero siempre está haciendo algo, en un camino constante. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? En el pasaje que leemos, hay una pregunta bastante importante. ¿Dónde estás en el proceso de aprendizaje? Dice el texto, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es que en todo proceso de aprendizaje, de discipulado, queremos aprender de Cristo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de personas que eran los que más sabían de Jesús porque habían vivido con Él. 3 años con Él. Y siempre cuando se acerca una montaña, una enseñanza de la montaña, es porque los discípulos o dudaban, o se habían olvidado, o les faltaba fe. Y ese es el caso acá. Está resucitado, imagínense a Jesús, como se ve en la figura de abajo. Ya está resucitado. Sus manos están traspasadas por los clavos y les están diciendo: hey, mira, aquí estoy. ¿Cuál sería la reacción de los discípulos? Hay algunos que quizás se preguntan: ¿de verdad será Cristo? Pero no tenía que venir a cambiar el imperio romano. Yo esperaba a un Jesús que sea un rey. ¿Por qué está viniendo a enseñarnos esto? Hay otros que tal vez vergüenza. Decir: ¿cómo es posible que no haya visto que era Jesús? Y entonces, Señor, yo que tú me has enseñado con tanto amor y ahora me estoy olvidando lo que tú me enseñas, ¿de verdad crees que yo voy a cumplir tu misión? Y así podemos entender dónde estamos. Si vamos a hablar de discipulado, puedo pensar que yo estoy sobrecapacitado. Es que a veces nos pasa de decir: bueno, yo voy a la escuela dominical desde que tengo 5 años, entonces algo debo saber, ¿no? Y creemos que ya no hay nada nuevo para aprender. Ahora mismo podemos decir: pero esta prédica ya la he escuchado 1000 veces. La Gran Comisión, bueno, ir a ser discípulos. Prédica de misionero. No necesariamente. La Biblia siempre tiene algo nuevo para decirnos. Incrédulos. Muchas veces nosotros no dejamos que el Señor nos sea enseñando con amor. Nos equivocamos siempre, pero a veces nos quedamos con la equivocación. Decir: bueno, yo te fallé, Señor, ya no hay nada nuevo que yo pueda aprender, perdóname. Y no es así. Los discípulos se equivocan. Y si la Biblia nos muestra tanto esta equivocación es porque Jesús enseñaba en el camino. Y a pesar del error, siempre estaba para mostrar sus lecciones constantemente. Eso es lo que hace en este tiempo. En esos 40 días donde Él resucita y empieza a enseñar, pone mucho énfasis en compartir en comunidad,
en el discipulado. Y también está la figura del obediente, el aprendiz en el camino. Entender, sentir y ver que Jesús está allí y te está invitando a que camines con Él en muchas acciones. Entonces, nos da una orden. Podemos pasar a la siguiente. Y nos da una orden que Él la cimenta en su amorosa autoridad. Antes de decirte qué es lo que Él requiere de ti para que tú seas un aprendiz de Él, Él te dice primero, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. De nuevo, son dos imágenes donde podemos entender qué es lo que quiere decir Jesús con esto. Él está cimentando su autoridad en los recuerdos que tiene de las experiencias que han vivido. Si se fijan en la figura, ese es el Sermón del Monte. Jesús enseñando, compartiendo, y las personas viendo, recordando, y es que los discípulos seguro pensaban, es verdad, aquí en la tierra hizo milagros, es verdad, aquí en la tierra enseñó, es verdad, aquí en la tierra cambió mi vida. Y también en el cielo, porque aquí les está preparando para cuando Él iba a ascender. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que venció la muerte. Y ese vencer la muerte para los discípulos es recordarles, puede que estemos dudosos, puede que nos dé miedo asumir un proceso de aprendizaje, porque digamos yo no basto, o porque digamos yo sé demasiado, pero es una invitación, dada con autoridad, pero primordialmente con amor. Jesús no se está fijando en que tú estabas dudando. Jesús se está fijando en la necesidad que tú tienes de recordar que Él estaba ahí para alimentar, que Él estaba ahí para sanar, que Él estaba ahí para enseñar. Y te está invitando a decir, bueno, ¿quieres seguirme? Tienes que enseñar de mí. Porque yo pronto voy a ascender, pero no te voy a dejar solo. Cuando Él asciende, nos deja su Espíritu Santo. Esa amorosa autoridad es la que nos manda a hacer lo que nos dice el pasaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en la versión Reina Valera dice, id y haced. Entonces, esta lectura nos puede parecer un poquito como excusa. Bueno, entonces esto es para misioneros. Id y haced. Entonces, ya han debido hacer, podemos decir. No necesariamente, hermanos. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Es en el camino. La figura que tenemos ahí es una figura que nuevamente es un recuerdo. Quiero que nos sintamos como los discípulos escuchando esto, porque te está llamando a ti a que tú seas su discípulo. Esa figura es cuando llega Jesús y dice, la salvación ha llegado a este hogar. Imagínate cómo sería si Jesús viene a tu casa. ¿Cómo lo recibirías? Y hay parábolas de esto. Yo creo que si viniese a nuestra iglesia sería una alegría. Si Jesús dice, bueno, yo quiero enseñarles sobre quién soy yo. Y te está haciendo esa invitación. Y es, vayan y hagan discípulos en el camino. ¿A qué se refiere con el camino? En primer lugar, todo el mundo. Y todo el mundo, ¿cómo se empieza si no es por el lugar inmediato donde estamos? Lo más cercano, tu familia, tu trabajo, tus amigos. ¿Dónde es que puedes mostrar a Cristo? ¿Sí? Y en el camino es en un tiempo constante. No significa que tú puedas dejar a Cristo a un ladito en algunas cosas de tu vida, cosa que usualmente hacemos. Bueno, Señor, ahora me toca asumir una decisión académica, entonces te tengo que dejar atrás. Espero que nos volvamos a encontrar cuando termine mi carrera. ¿Y Dios dónde queda? Una decisión laboral. Señor, lo siento, tú no puedes ir al trabajo conmigo porque es muy pesado. Te voy a dejar en mi casa, pero nos vemos seguro el domingo. Esto no es ser discípulo. Esto no es recibirlo en la casa. Esto no es ir y hacer discípulos. ¿Sí? Y nos menciona a todo el mundo, y quiero enfatizar lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Nosotros a veces fallamos en esto porque nos encanta construir paredes.
Construimos muros de división que evitan que el evangelio sea proclamado, que evitan que tú puedas enseñar de Cristo a otras personas. Puse 3 ejemplos de muros que construimos. El primero es el muro de Berlín, noviembre de 1989. Un punto que cambia la historia, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entendernos entre generaciones. Quienes que son jóvenes no entienden a sus papás porque son muy ancianos, pueden decir. Y es que nos cuesta hablar. O papás que dicen, yo no entiendo esta nueva generación. Es que te ven con el pelo largo o alguna cosa y dicen, uy, tú no entiendes. Y eso es una discusión de generaciones que se agrava en este tiempo porque nos volvemos intolerantes. Y gracias a Dios que el muro de Berlín cayó, porque es una señal de que se puede construir paz, de que puede haber puentes de diálogo entre personas. Y si nos dice de todas las naciones, también incluye a los que piensan diferente a ti. Y es que cuando hablamos de discípulos, si por ejemplo yo soy de un partido oficialista, no voy a hablar al que es contrario a mi partido. Y política, ¿qué vamos a hablar en la iglesia, verdad? ¿Cuánto pensamos, por ejemplo, que un masista no puede ser cristiano? Decimos, ¡qué vergüenza! Porque limitamos el poder de Dios a cómo pensamos políticamente. Y no es así. Gracias a Dios han caído muros. Pero hay un muro un poco más fuerte, que actualmente está activo. También están muros como el muro de Gaza, donde son muros que las guerras ponen y clasifican a personas. Y limitamos la capacidad de ser discípulos. ¿Cómo? Porque no piensa culturalmente como yo pienso. Y es que queremos nosotros calificar al otro, decir, bueno, este merece de Cristo, a este le voy a enseñar. Y no nos olvidamos que Cristo nos dice de todas las naciones. Un discipulado que rompa. Si queremos construir algo nuevo, tenemos que destruir estas murallas de intolerancia. Y la tercera es una foto, me olvidé realmente quién la sacó, pero sí tiene un Pulitzer, sobre construcción de diálogo. Y es que qué bonito es ver que son niños los que rompen estos muros. Y si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que tener mentalidad de niño. Fíjate cómo es el niño. No se hace problema de condición, de clase, de color de piel, de etnia. No le importa. Solo quiere establecer puentes de diálogo para un fin claro, mostrarte lo que Él es. Y si tú vas a ser discípulo, tienes que empezar a romper barreras, porque es más allá de toda barrera que tú vas a enseñar y vas a mostrar a Cristo. A eso se refiere con de todas las naciones. Y te está llamando a ti, porque quiere que tú seas su discípulo. ¿Sí? Menciona también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nosotros lo vemos quizás como un requisito. Hemos pensado que el bautizo solamente es, bueno, me da mi certificado y puedo participar de la cena del Señor. No, mis hermanos. Quisiera que reflexionemos un poquito en cómo era la iglesia hace mucho tiempo. Piensan igualito que nosotros, pero en vez de ropita de domingo, túnicas, ¿ya? Y en vez de un edificio, bueno, igual es un edificio así como una casa donde se reúne. Vamos a pensar en la iglesia primitiva. Todos estamos con túnicas ahorita, ¿sí? En la iglesia primitiva, el bautizo era decir, yo soy de esta comunidad. Cristo ha hecho algo en mi vida y lo estoy mostrando a otro. La vida en Cristo como un puente para otros. Es decir, Cristo ha hecho en mi vida, yo me bautizo y te muestro lo que puede hacer por ti. Ahí vemos una foto. No es algo muy alejado de la vivencia de la iglesia del primer siglo. Gracias a Dios que podemos vivir el bautizo como una fiesta. Y es que es una fiesta. Y quiero leer una porción pequeñita de un libro que se escribió en esos tiempos de la iglesia primitiva. Se llama Tradición Apostólica. Hablamos del siglo I, siglo II más o menos, donde los cristianos dicen, cuando se elegía a quienes van a recibir el bautizo, se hacían estas preguntas, solamente como un criterio de decir, bueno, cumple, sí, amén, y hacían fiesta. ¿Vivieron honestamente mientras eran enseñados? ¿Honraron a las viudas? ¿Por qué las viudas? Porque vivían en comunidad. Nadie tenía una vida privada como tal.
Si alguien sufría, se enteraba el hermano de acá de lo que está sufriendo el hermano de allá al fondo. Y cuidaban en comunidad. Visitaban a los enfermos, claro, porque es integral. Si voy a enseñar de Cristo, quiero que estés bien. Porque recordamos en las imágenes que vimos, comían con Cristo, sufrían con Cristo, aprendían con Cristo. Eso es discipulado. Hicieron todo tipo de buenas obras. ¿Por qué? Porque es consecuente. Lo que yo hablo es lo que yo hago. Y terminaban con esto. Si los que presentaron dan testimonio de cada uno que actuó de este modo, ellos escucharán la palabra del Evangelio. El bautizo solamente era la confirmación de que el Evangelio había sido bien digerido y entendido. Qué bonito es recuperar eso. Qué bonito es recuperar el sentido de que el bautizo es importante, no por cumplir, sino porque queremos celebrar que como comunidad estamos aprendiendo de nuestro Maestro. Todos de Cristo. No hay jerarquías. Todos estamos en un mismo nivel. Discípulos de Cristo. ¿Sí? Y para esto tenemos que aprender. Es una decisión voluntaria donde yo entro en un proceso de aprendizaje. No viene naturalmente como plantitas que por el sol viene y yo recibo. Necesito esta decisión voluntaria de seguir, de entrar en este proceso de aprendizaje. Y quisiera reflexionar en 3 cositas bien sencillas que nos van a facilitar este proceso de aprendizaje. John Stott menciona que son 3 elementos súper importantes en cualquier proceso de discipulado y tiene mucha relevancia. Adoración, fe y obediencia. ¿Qué es adoración? Respuesta a la autorrevelación de Dios. Un poco teórico, más sencillito. Nos preocupamos por ver y sentir qué me está diciendo y dónde puedo ver la gloria de Dios. Hoy lo hemos experimentado. Gracias a Dios por Santiago Benavides, porque escribe cosas que tú puedas vivir. Gracias a Dios por nosotros como iglesia, porque cuando tú cantas, tú le dices al Señor, quiero que eso que estoy cantando lo vive en mi corazón. Gracias a Dios por esos muchachos que dan su tiempo y nos celebran la presencia del Señor, porque podamos festejar que hay sentido en lo que estamos cantando, que hay un propósito claro en esto. Fe, confianza plena en la promesa de Dios. Y es que esta es la capacidad de permanecer firme en lo que Él es. En este proceso de aprendizaje y discipulado, ¿va a haber momentos difíciles? Claro que sí, yo no puedo prometerte que va a ser todo sencillo. Hay cosas que dejar. Hay muchas cosas que superar. Hay dudas que tienes. No solo son los discípulos, nosotros tenemos muchas dudas. Señor, ¿seguro que me quieres como discípulo, sabiendo que tengo este pecado del que no hablo con nadie? Señor, ¿de verdad puedo ser tu discípulo si yo soy orgulloso? Señor, ¿en serio me estás llamando a que yo hable de ti a todos mis amigos cuando me da un poco de vergüenza mostrarte en todo aspecto? Y sí, y sí, y sí. Porque Él no está viendo el problema. Él te está diciendo, yo entiendo. Y por eso amorosamente te recuerdo lo que yo soy, para que podamos vivirlo en comunidad, como la iglesia primitiva, aprendiendo uno de otro, caminando juntos, creyendo en que su obra va a ser completada a través de nosotros. ¿Sí? Obediencia. Un compromiso del corazón para cumplir la voluntad de Dios. Y esto es firme, ubicar tus pies en la tierra. Si tú no haces caso a lo que dice la palabra, pues obviamente no vas a ser un buen discípulo. Si no vas a lidiar con las cosas que tienes que lidiar de tu carácter, de tu historia pasada, de tus dudas, y la duda va a quedar ahí y no le preguntas al Señor cómo resolverla, las cosas van a seguir allí. Necesitas voluntariamente entrar en un proceso que esté cimentado en los mandatos de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar eso si no es en la Biblia? Y después entendemos lo que Él nos manda, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estamos en el versículo 20.
Y aquí entendemos la misión. Nosotros somos iglesia para los demás. ¿Y qué es lo que Él nos ha mandado? ¿Cómo vas a entender lo que Dios te ha mandado si no conoces su voz? Si no lo conoces en intimidad a Jesús. Y es que esto es muy importante. La imagen o litografía que vemos de Jesús ahí es Jesús discutiendo con los expertos de la ley. Y es que no hay mejor maestro que Jesús. Un experto en la ley equiparado a nosotros sería como hablar con un experto de Harvard con un postdoctorado en la ley. A ese nivel están los expertos de la ley, porque dedicaron todo su tiempo. Su oficio es ser un académico. Y Jesús de tú a tú, porque trataba con respeto y amor a lo que él aprendía. ¿Y qué consejo práctico te puedo dar para que tú entiendas? No es que te metas a un seminario, que de repente leas tu Biblia de aquí a marzo, toda tu Biblia. No quiero poner una carga, tiene que ser de disfrute. Y te puedo dar 2 consejos prácticos. Y vamos a hacerlo primero a las personas mayores. A todos los que sean mayores de 30, digamos 40, un consejo práctico es empieza a usar las herramientas que nos ofrece el nuevo mundo. ¿Sí? No es pecado que leas tu Biblia en tu celu, ¿ya? Y puedes encontrar herramientas que son de mucha bendición. Yo entiendo, por ejemplo, en esta experiencia de ver cómo maneja la tecnología, un joven a veces se le burla de cómo un mayor utiliza, ¿no? Y es que nosotros buscamos top 10 canciones del año, ¿verdad? Y un mayor que busca mix años 60, 8 horas seguidas, ¿verdad? Pero podemos enseñar y empezar a dialogar en este ámbito. Hay una herramienta que es muy buena, que es desde 8 años hasta 100 años. Se llama Proyecto Biblia. En YouTube, todos tenemos YouTube y casi todos saben usarlo. Dale el tiempito, son videos de 7, 8 minutos que te ayudan para responder dudas que tienes que tener sobre cómo vas leyendo tu Biblia. Hay aplicaciones como Lectio 365 que te ayudan a organizarte y ver cómo puedes hacer un devocional. Están versiones de la Biblia. No es necesario ahora que gastes millonadas en tener versiones. Simplemente tienes que descargar una buena versión gratuita. Está YouVersion, Bible Gateway. Ya si te gusta mucho el estudio bíblico y quieres empezar, Logos. Solo pones Logos en Google y te descargas un software. Está a tu disposición el poder aprender más del Señor. Pero quiero enfocarme un poquito más en los que somos menores de 30. Casi bordean, porque yo casi tengo 30, ¿verdad? Pero para nosotros, el consejo solo requiere de 10 bolivianos, ¿ok? Requiere de 10 pesitos, 5 pesitos para que te compres papel de colores y 5 pesitos para que te compres un resaltador. Ese es el primer paso. Y que tengas tu Biblia en físico. Que recuperes el espacio de una lectura consciente. Porque nosotros sí nos distraemos. Podemos tener infinidad de aplicaciones, pero vamos a leer un ratito y después ya estamos en TikTok nuevamente. ¿Verdad? Nosotros necesitamos un tiempo de contemplación del Señor. ¿Y qué mejor que recuperar el amor a la hoja? Ten una Biblia física. Si no tienes recursos, desde 20 bolivianos hay en los libros viejos, aquí en la Jordán. Hay muchas formas de tener un libro físico y que tú hagas la experiencia de resaltar, de anotar, de preguntarle tus dudas al Señor íntimamente. Cuando tú estás leyendo la palabra es un diálogo entre tú y el Señor. Anota. Dile, Señor, esto no entiendo. Y el segundo paso es que hagas algo que nosotros practicamos en la iglesia, que es reunirte, romper barreras. Aquí vemos una foto donde estamos en nuestra escuelita de Lanham. ¿Qué es escuelita de Lanham? Un espacio donde buscamos que sea el Señor hablándonos para aprender a exponer su palabra. ¿Te parece muy complicado? También tenemos grupos de jóvenes. ¿Te parece muy complicado todavía? También tenemos células. Hay infinidad de posibilidades para que tú rompas las barreras que tienes y empieces a relacionarte con otros en este proceso de aprendizaje, para que tú entiendas lo que les he mandado, dice el Señor. Entonces, ser iglesia para los demás. Y una vez que tú conoces de Él, y entiendo y por fe digo que sí vamos a tener ese proceso, podemos obedecerle. Y cuando le obedecemos a veces hay unos pequeños problemitas. Pensamos que yo ya lo he logrado todo
y decimos, como iglesia somos la mejor. Nosotros somos los discípulos. No es así. Recuerda que todos somos discípulos de Cristo primero. Estamos en un proceso que es constante. Independientemente de que tú seas el que va a formar o el que necesita formación, necesitamos que seas parte de este proceso. Necesitamos ser obedientes. Hay muchos que fluyen y cuando hablan son bendición. Necesitamos que tú enseñes a otros. Y habemos otros que necesitamos de espacios donde nos bendigan con tu enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo, de Cristo. Y es una decisión voluntaria. La iglesia, mis hermanos, no es un espacio de crítica, es una gran escuela donde cada uno forma parte del proceso de aprendizaje. Todos y cada uno somos parte de este proceso. Yo no sé si eres parte de un discipulado activo, te invito a que lo seas. Y no sé si tú estás de miedo o dices, todavía no estoy para enseñar, lánzate. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Porque tenemos que vivir en comunidad y en el camino esto. Y como iglesia queremos empezar este año con este proceso. Qué bonito que como iglesia podamos asumir este reto. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo mismo que los discípulos hicieron. Y te prometo que hay cambios. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? No porque Brian te dice, Brian probablemente no va a estar de aquí un tiempito, sino porque la misma palabra te lo asegura. Cerrando el versículo 20 dice, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. La figura que vemos ahí es el bonus extra, hermoso bonus extra que Jesús nos da. Te dice, yo voy a estar contigo siempre, pero hey, yo entiendo que tal vez tengas miedo, te dejo al Espíritu Santo hasta que yo vuelva. Excelente bonus. ¿Por qué? Porque nos acompaña en toda circunstancia, porque lo tenemos el Espíritu Santo y porque podemos recordarlo para aprender y siempre vamos a tener una nueva lección. Quiero enfocarme un poquito en esto. Cuando estamos en ese proceso, algunas veces aislamos al Señor de nuestras decisiones. Y es que ¿cuántas veces he escuchado entre cristianos? Bueno, tengo que hacer mi tesis. Señor, es tiempo de que te ponga una pausa. Y yo me pongo a pensar, uy, entonces Dios no sabe nada de ingeniería o nada de veterinaria. Pobrecito. Y es que nosotros le aislamos al Señor de esas cosas, de esos procesos. Cuando ser discípulo también entiende que Él quiere ser parte de tu formación profesional o en el trabajo. Ser discípulo es en toda circunstancia, en tus problemas, en tus logros, en tus propósitos como persona. ¿Podemos recordarlo para aprender y siempre tener nuevas lecciones? Claro que sí. Es lo que voluntariamente estamos queriendo vivir y experimentar. Ya casi cerrando, podemos pasar a la siguiente. Cierra de una forma hermosa, porque el pasaje cierra diciendo, hasta el fin del mundo. Cierro con una frase que dice, discipular para que todas las personas que amamos podamos vivir en Cristo. Nuevamente, no tengo que recurrir en este caso a litografías, sino a nuestra propia memoria como iglesia. Y puedo plantearte un reto muy personal y con mucha fe. Esta foto es del 2022 de Semana Santa, donde el objetivo era traer a alguien inconverso para que se encuentre con el Señor en esta época tan festiva, ¿verdad? Mi reto es el siguiente. Yo estoy seguro que hay muchas personas que tienen la capacidad de tener un discípulo. Y hay algunos que están añorando a alguien que los discipule. Mi reto es que para Semana Santa de este año, tú puedas venir con tu discipulador o con tu discípulo. Vivamos ese amor. No solamente una persona que no conoce a Cristo, sino empieza desde ahora. Trata de tener ese discípulo y que sea una celebración en Semana Santa. Es decir, estamos caminando como iglesia. Porque hoy con mucha fuerza podemos decir, amén, yo voy a ser discípulo del Señor. Y en mayo, uy, no, cosas pasaron. O como dice el meme, cositas pasaron,
¿verdad? Y en noviembre, cuando estamos a punto de terminar, al año sin falta, Dios mío. Y el reto es que no quede en ideas. Y no va a quedar en ideas si hacemos compromisos formales. Entonces yo te pido que te comprometas, que para Semana Santa de este año tú puedas traer a tu discípulo acá. O si tú quieres empezar un proceso de discipulado, vengas con tu discipulador. Y haya un proceso, un caminar ya andado para que pueda ser una noche de celebración. ¿Sí? Discipular para que todas las personas que amamos podamos vivir en Cristo. Todos juntos en comunidad, todos juntos aprendiendo. Porque tenemos la certeza de que Cristo nos acompaña hasta el fin del mundo. Hermanos, permítanme cerrar orando, porque este sueño pueda hacerse realidad con sus manos, con sus oraciones y con sus acciones. Amén. Padre bendito, te damos gracias porque tú te mueves en esta iglesia, Señor, porque tú nos llamas, Dios, y gracias por esta gran comisión que nos las das con tan gran amor. Gracias porque podamos entregarte a ti, Señor, todo lo que somos. Y te rogamos que seas tú nuestro maestro de cada uno de nosotros, de cada proceso de discipulado que empiece, Señor. Rogamos que tú seas bendiciendo a las escuelitas, Señor, que tú seas bendiciendo a las células que se reúnen, Señor, que tú seas bendiciendo a todos los ministerios que están activos en la iglesia. Gracias porque podemos preocuparnos en tu obra, Dios. Bendícenos, agárranos y acompáñanos, Señor. Que podamos discipular para que podamos vivir juntos en tu presencia y disfrutar de tu amor. Gracias te damos porque esta es nuestra preocupación y este es nuestro sueño, Dios. Todo eso te pedimos, te agradecemos en nombre de Jesús. Amén.